Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su noticiero La Voz de la Ciudad. Estamos a día lunes, ya hoy es lunes 10 de marzo del año 2025. Quédese con nosotros porque traemos una agenda cargada de las noticias más importantes acontecidas en el campo nacional como internacional. También todos los detalles de lo que sucedió en este fin de semana en las elecciones, en la celebración de las elecciones internas en nuestro país. E iniciamos como siempre este espacio de noticias con titulares. Salvador Narrala por el Partido Liberal, Papi a la Orden por el Partido Nacional y Rixe Moncada por el Partido Libre se mantienen como ganadores de sus partidos políticos. Elecciones primarias e internas empañadas luego de irregularidades en el proceso de entrega tardía de las maletas electorales. Fiscales interrogan al jefe de las Fuerzas Armadas sobre irregularidades en las primarias. Copeco emite alerta verde por frente frío para varios departamentos. Y vamos a continuar informándole sobre precisamente estas elecciones primarias 2025, y es que se vieron empañadas luego de irregularidades en el proceso de entrega tardía de lo que fueron las maletas electorales. Desde el Instituto Jesús Milla Selva en Tegucigalpa, el Consejo Nacional Electoral dio el banderillazo inicial para las elecciones primarias este pasado domingo, o sea ayer, domingo 9 de marzo de 2025. La jornada marcó un momento clave en la democracia hondureña, pues tres partidos políticos, Liberal, Libertad y Refundación y el Partido Nacional, definirían a sus candidatos para la contienda general del 30 de noviembre de 2025. Antes de inaugurar oficialmente la jornada electoral, el consejero Marlon Ochoa afirmó que el CNE garantizaba todas las condiciones necesarias para que estas elecciones primarias e internas fueran recordadas como las más transparentes en la historia del país. Por su parte, la consejera presidenta Cosette López destacó la importancia del voto como un acto de confianza y esperanza para el pueblo hondureño y dio por inaugurada las elecciones. Bueno, todo transcurría con normalidad en la mayor parte del país hasta que votantes de Tegucigalpa y San Pedro Sula empezaron a denunciar una tardanza en la llegada de las maletas electorales a los centros de votación. Esto se prolongó hasta el mediodía y las personas ya desesperadas porque habían acudido y regresado a los centros de votación y aún permanecían cerrados, comenzaron a denunciar. Personas mediante redes sociales compartían videos donde mostraban cómo las maletas electorales hasta horas del mediodía continuaban a bordo de buses conocidos como rapiditos sin ninguna custodia por parte de las autoridades militares. Los consejeros del CNE se pronunciaron y decían que se estaba buscando la forma de solucionar el inconveniente. Candidatos a alcaldes e inclusive hasta candidatos a presidentes se mantuvieron por horas en algunos centros de votación para poder elegir el sufragio. Las horas transcurrían y se llegaron las 2, las 3, las 4 y a las 5 de la tarde las autoridades del CNE nuevamente comparecieron para extender el horario de votación en Tegucigalpa y San Pedro Sula hasta las 9 de la noche o hasta que nadie se mantuviera en la fila. Se llegó al horario extendido y estipulado por el CNE para cerrar algunos centros de votación y en algunos todavía no se aperturaba. Grandes filas de personas esperaban, algunas que desde horas tempranas aguardaban para poder llegar a votar. Y es que se llegó a la 1 de la mañana del día de hoy lunes y personas aún continuaban en los centros de votación. Una reacción de la población que muchos han destacado como heroica. La demora en la distribución del material electoral, principalmente en Tegucigalpa, la capital del país, salpica lo que son las Fuerzas Armadas, que siempre han sido los garantes del traslado y vigilancia a nivel nacional, y por otra parte al Consejo Nacional Electoral por no poder organizar de forma correcta la celebración de esta fiesta electoral. Para el ex consejero del Consejo Nacional Electoral, Julio Navarro, esto es histórico, ya que en ningún país de Latinoamérica las elecciones habían durado 2 días. Y hoy a este momento nadie dice
que hubo fraude en los resultados. Nadie plantea que hubo candidatos inflados, sino que los votos legítimos que aparecen en ese proceso, yo creo que tienen un gran nivel de aceptación. Pero también este proceso nos ha dejado una cosa que debemos de desaprender. Hay que organizar y calcular todos los pasos, pero también hay que prever todas aquellas acciones perversas que algunas personas planifican en Honduras para burlarse de la voluntad de la ciudadanía. Es decir, el pueblo salvó el proceso de ayer. El pueblo lo salvó. ¿Se imagina usted en Honduras? Ningún país de América Latina se había dado de que la elección comenzara a las 7 de la noche en un centro electoral. Es también por primera vez que las elecciones en Honduras han durado 2 días. Era la 1 de la mañana del 10 de marzo y la gente todavía haciendo cola para votar. Vea, eso hay que valorarlo. Ese es el enorme civismo y la creencia que tiene el hondureño de que no hay que abandonar los caminos de la democracia. Pues mire, incompetencia institucional me refiero a todos los que tienen que ver con el proceso. Que el primero es el Consejo Nacional Electoral, son las Fuerzas Armadas, son la Fiscalía y también, de alguna forma, son la institucionalidad de los partidos políticos. Esa es la otra gran decepción, va. Que en Honduras el gobierno de la República no escatimó ningún esfuerzo para poner todo el dinero que se necesitaba para garantizar un proceso vigilado, tecnológicamente soportable, y vea lo que tuvimos. Eso nos indica que el poner gran cantidad de dinero no es garantía para que tengamos un proceso electoral confiable. La maleta electoral es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Los militares solo acompañan la seguridad del que va a entregar la maleta. Vea, sobre ese trabajo que es inédito en Honduras, la Fiscalía es la que tiene que darle un informe al pueblo hondureño quienes tienen que ver realmente con esa perversidad. Y para el precandidato a designado presidencial, Darío Vanegas, dice que es bochornoso lo sucedido en las elecciones primarias. Escrita en un libro de incidencias de los chafarotes. Debe haber consecuencias, el Ministerio Público debe demostrar que le interesa la democracia, que le interesa la voluntad popular y que le interesa el presente y futuro de las libertades ciudadanas. No, aquí no se confía casi en nadie. Han llegado al bochorno de querer minimizar lo que ha ocurrido como que fuese nada más una pequeña deficiencia, una cuestión que hay que olvidar a la siguiente semana y que hay que entretenernos ahora en la próxima campaña presidencial. Yo creo que es el momento más grave de la democracia hondureña de los últimos tiempos. Todavía en este momento que usted y yo estamos hablando, 27 horas después, hay urnas en donde todavía no se han llenado las actas electorales porque los recuentos los están haciendo con el desayuno del segundo día. ¿Se va a poder confiar en la investigación que también va a realizar de manera paralela el Tribunal Superior de Cuentas? La sociedad hondureña, los electores le han dado una lección extraordinaria a todas las instituciones, resistiendo, mostrando su voluntad de participar. Ahora hace falta que las instituciones compensen de alguna manera eso, aunque la credibilidad es como un cristal, una vez que se quiebre nadie vuelve a creer en ellos, pero creo que debemos hacer una regeneración moral en este país enfermo. Por supuesto, el Consejo Nacional Electoral está dando a conocer a cuentagotas por lo menos los resultados, ha empezado a dar algunos fragmentos de los datos que han empezado a llegar y esperaremos en las próximas horas, probablemente el jueves o viernes santo, nos den resultados ya que más o menos vayan definiendo alguna tendencia. Hay que esperar a Semana Santa, parece.
Gracias. Bueno, gracias a Darío Vanegas, sigue haciendo análisis de esta situación del día de ayer. Puede ser un presagio del desastre que se puede aproximar para las elecciones generales. No hay que permitirlo, hay que salvar al país y hay que salvar a la democracia. Y por supuesto, de lo que ayer ocurrió, de este bochorno, de esta vergüenza, debemos aprender y debemos presionar como ciudadanos para que se corrijan y que las instituciones se pongan a la altura de lo que merecen los electores. También, bueno, en este proceso electoral de las primarias se invirtieron más de 2.000 millones de lempiras. Sin embargo, pues dejó mucho que decir. Sí, es unas elecciones carísimas, las más caras de la historia y las más vergonzosas de la historia. Entonces no compensa que se gaste el dinero de esta manera si se invierte un presupuesto para transporte y el transporte termina siendo en un bus rapidito en donde va un señor que no sabe a dónde llevar un montón de maletas que van ocupando los asientos de los pasajeros. Sí, seguro, pero eso no va a ocurrir porque en este país no hay vergüenza, en este país no hay sentido del deber. Aquí matan 20 personas todos los días y el secretario de Seguridad no renuncia. El secretario de Seguridad dice que vamos bien. Entonces aquí igualmente hay un bochorno electoral y todos salen a dar justificaciones. No queremos justificaciones, no queremos explicaciones. El consejero Ochoa, por ejemplo, ha salido a darle la culpa al sector privado. Dice que son las imprentas, dice que son los transportistas los que han fallado. Mire, los que han fallado son las instituciones y deben irse todos ya. Y para el ex general en condición de retiro, Luis Maldonado de las Fuerzas Armadas, que bueno, lo colocamos porque es una voz prácticamente autorizada porque ha vivido varios de lo que son estos procesos electorales y ha sido parte precisamente de las Fuerzas Armadas que ahorita, bueno, en estos momentos se está viendo cuestionada porque no se pudo llegar a tiempo las maletas electorales y aparte sin ninguna custodia, pues él ha dicho que en los últimos años han entrado lo que son las Fuerzas Armadas en un proceso de politización. Dar las explicaciones responsables de por qué no se cumplió la misión constitucional como lo manda la misma Constitución, que es la custodia, la vigilancia y el transporte del material electoral. No se trata de transportarlo por transportarlo, se trata de llevarlo con seguridad, que llegue oportunamente y que dé lugar a que el proceso electoral se inicie conforme le manda la ley. De eso debe dar cuenta. Algunos sectores de sociedad civil han recomendado que podría ser necesario ya hacer una reforma y empezar a quitarle estas facultades a las Fuerzas Armadas para que no sean ellas las que se encarguen de esta manera electoral. Puede ser, de repente es una misión que hasta ayer había constituido una garantía de los procesos electorales y no se habían dado este tipo de situaciones, pero me voy a permitir señalar algo antes de tomar esa decisión, y es que las Fuerzas Armadas en los últimos años, y más en este periodo de gestión presidencial, han entrado en un proceso de politización. Si no se hubiera caído en esa politización, estaríamos hablando de cumpliendo una misión constitucional en línea con lo que debe demandar el presidente de la República como comandante general, el secretario o la secretaria de Defensa, y no habrían contradicciones, distorsiones, ni tampoco malos entendidos respecto al cumplimiento de esta misión. El hecho de que las Fuerzas Armadas continúen con la misión es precisamente por las capacidades de garantizar la seguridad de ese material electoral. No obstante, este pecado de politización de las Fuerzas Armadas de repente le está haciendo mucho daño a la institución como tal y con efectos que también tienen impacto en el pueblo hondureño. ¿Y es histórica esa politización que han tenido las Fuerzas Armadas con el pasar de los años, solo que esta vez se ha agudizado más? Es histórica y debemos de reconocerlo. En su momento, las Fuerzas Armadas actuaron responsablemente en un acto político, como por ejemplo cuando interrumpieron en 1956 la continuidad de una actitud política orientada a una dictadura. Después cometimos errores y hasta delitos. Pero de 1982 a la fecha hubo un proceso progresivo de politización. De repente cesó esa tendencia, pero a partir del año 2006 a la fecha,
el proceso de politización ha sido progresivo y de repente intensificado en esta nueva administración. Debemos de reconocerlo todos los hondureños, porque la institución militar es de todo Honduras, es una institución para servicio de Honduras y desafortunadamente ha caído en una degradación. Está sirviendo a personas, está sirviendo al político de turno, al presidente de turno, y eso ha caído, lo reitero, en una degradación institucional.